está cambiando el orden mundial? Yo creo que estamos entrando en el desorden mundial. Que tú consideres que la mejor manera de liderar la economía mundial a partir de las nuevas tecnologías, por ejemplo, vinculadas a la inteligencia artificial, sea regulándola, es que no te has enterado de nada. Yo recuerdo que Google estuvo prohibido en las escuelas. Mira, Estados Unidos innova, crea. Los chinos hasta hace poco solo copiaban, ahora ya innovan, crean. Y nosotros regulamos. ¿Cuál sería para Marc Vidal el sector del futuro de aquí a 10 años, por ejemplo? Vamos a necesitar activos que respondan a la problemática que va a tener este mundo en los próximos 10 años. Inversión inteligente, un podcast de Finet Talks y Abanca Inversiones. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Inversión Inteligente. ¿Sabéis? Esta segunda edición que hacemos en colaboración con Abanca Inversiones. Y es un podcast, ya digo, que está insertado dentro de otro podcast que es Finet Talks. Llevamos unas cuantas temporadas y es el final de nuestra temporada. Así es que teníamos que hacerlo de la mejor manera posible con un invitado de excepción como es Marc Vidal. Marc, ¿qué tal estás? Muy bien, hombre, encantado de estar aquí, un placer. Estaba preparándome, digo, ¿cómo presento yo a este hombre? Porque es verdad que haces muchas cosas. Tengo por aquí anotado. Sí. Conferenciante, speaker, formador, divulgador, colaborador de televisión. Pero digo... Te voy a preguntar mejor a ti. ¿Quién es Marc Vidal? Preséntate para quien no te conozca todavía en España, si hay alguien. Sí, no. Es que con 55 años aún no los tengo, pero que has hecho muchas cosas y supongo que se van acumulando, se agregan, ¿no? Como decimos en economía, y cosas que a lo mejor ya no haces siguen apareciendo. Al final todo lo que he hecho en la vida fundamentalmente es explorar, ¿no? Descubrir, intentar atar elementos, factores, pruebas para finalmente llegar a conclusiones y luego explicarlas. O sea, mi pasión vital y lo que me define, independientemente de lo que uno ha hecho profesionalmente, montar empresas o lo que uno hace actualmente, que es explicar en conferencias o divulgando o participando en mil historias, al final lo que todo se resume es en un factor o en una característica, es que yo exploro. Me gusta descubrir y probar y equivocarme un montón de veces y a partir de ahí explicar las deducciones a las que yo llego, las conclusiones. Por eso a veces algunas conclusiones tienen que ver con la economía y explicas que viene un momento complejo o viene un momento brillante, y a veces tienen que ver con la tecnología en la que descubro algo y lo explico. Y por eso a veces es difícil exactamente ponerte en un lugar. Bueno, tenemos un 2025, ya digo, para explorar bastante. lo estamos viendo. Entonces, no sé, voy a empezar ya a lo mollar, si te parece. No sé si estamos asistiendo en vivo, en directo, algo como un cambio de orden mundial. Recuerdo que hace unos 3 años te invitamos, 3-4 años por el podcast también, y ya nos comentabas que algo estaba moviendo y ahora como que se está viniendo todo de golpe en este 2025. ¿Es así? ¿Está cambiando el orden mundial? Yo creo que estamos entrando en el desorden mundial, ¿no? De alguna manera. Es decir, todo lo que hemos contemplado como elementos ordenados, que cada uno sabía dónde estaba y de qué manera más o menos funcionaba, y que incluso en el caso de que hubiese una sustitución de ese orden anterior, ese nuevo orden, sería difícil de definir. Ya en el 2021, 2020, pues yo recuerdo que explicábamos eso, ¿no? Que no era tan sencillo ya definir quién estaba al mando o en qué posiciones estaban cada uno de los participantes, ¿no? del escenario global y geoestratégico. Y seguramente esa fase de desorden es la que está marcando todo lo que estamos viviendo. Es decir, no tenemos muy claro ya si aquel que nos ha dicho que iba a pasar una cosa determinada va a pasar. Por ejemplo, si realmente va a haber aranceles o no va a haber aranceles. ¿Cuáles son? Si vamos a tener ese ímpetu chino, como se nos marcaba hace 2-3 años, parece ser que no arranca como estaba previsto. O tenemos, por ejemplo, a Europa, que parecía que iba a ser más protagonista de lo que está siendo y queda atrapada en su escenario. O que incluso se hablaba de que en África había países que empezarían ya a despuntar o a tener algún foco claro de hacia dónde iban, Nigeria, Sudáfrica, y no acaban tampoco. Es decir, yo creo que lo que ha pasado es que se está horizontalizando todo un poco, desordenando un poquito más, y no tenemos, ojo con esto, no tenemos ningún plano que nos explique cómo se juntan las piezas de este puzzle, y ese es el gran riesgo que tiene el mundo actualmente, aunque también es una oportunidad, ¿no? Dependiendo de cómo lo gestionen sus señorías. En este desorden del que hablas, te estás refiriendo, imagino, a la palabra de moda, o una de las muchas que tenemos ahora de moda, que es desglobalización. Bueno. ¿Estamos viviendo una desglobalización o es simplemente una reordenación de lo que ya había?
Habría que diferenciar qué es globalización y qué es globalismo, ¿no? La globalización ha hecho mucho bien. Técnicamente ha permitido que, desde un punto de vista productivo, podíamos globalizar las fases de producción de algunas cosas. También ha tenido repercusiones negativas, porque ha permitido que al fabricar más barato en algunos lugares se esté, yo considero que a veces explotando ese hecho, ¿no? Y en algunas zonas es más que evidente. Pero ha permitido que en ese aspecto global de la producción de los bienes y servicios que se puedan estar entregando en todo el mundo, ha permitido que eso se repartiera, ¿no? Y que zonas que no tenían posibilidades de hacer nada lo estén haciendo. Pero otra cosa es el globalismo. El globalismo es la multilateralidad, o como lo quieran llamar, ¿no? Es ese punto por el cual parece que perdemos control. Muchos de los países, muchas de las percepciones y valores, ¿no? Europa tiene unos valores, tiene un sentido social y cultural y político que a veces queda desdibujado precisamente por ese ímpetu globalista que ha deteriorado en gran medida muchas de las relaciones, incluso ahora, desde el punto de vista económico y empresarial. Muchas empresas que están a favor de una globalización no están a favor de un globalismo que parte más del término ideológico, no tan económico, que parte de una especie de superpoder, ¿no? de superpoder moral que tiene el mundo y que no tengo tan claro de que sea un poder moral positivo. Hablabas de Europa, claro, hay muchas dudas ahora. Bueno, con el tema del Real me parece que ha cambiado un poco, o ha virado un poco la escena, pero en este nuevo orden mundial, ¿Europa está condenada a la irrelevancia o tiene alguna oportunidad de brillar en algún punto? Con los caballos que nos ha tocado correr, tiene mala pinta. O sea, tiene mala pinta porque estamos en manos de la gente que nos metió donde estamos. O sea, que yo sepa, no ha cambiado nadie, o por lo menos no los planteamientos que estaban establecidos desde hace ya unos años. Es decir, los que nos han puesto en una situación de irrelevancia, porque ahora es evidente que nuestra posición en el mundo deja mucho que desear. Europa se ha quedado en medio de todo, sin una evidencia en qué puede liderar, ¿no? Joder, nosotros somos los herederos de donde se montó todo este tinglao. O sea, nosotros somos... fue aquí, en Grecia, Roma. O sea, esto empezó aquí, desde el punto de vista del derecho, de los planteamientos económicos, de la moneda, de cómo se tenía que registrar las relaciones humanas bajo un patrón que en un momento determinado fue cristiano, pero lo fue antes también desde otros elementos, ¿no? Aquí el problema de Europa es que no sabe darle valor a eso. No sabe darle valor a lo que somos, lo que hemos sido, cómo lo convertimos en una oportunidad y no en una queja constante, ¿no? Europa no para de quejarse, siempre está quejándose, siempre hay algo que está mal. Y como siempre hay algo que está mal, hay que regularlo. La hiperregulación que vive nuestro continente es quien lo ha llevado donde está. O sea, que haya 13.000 normativas, que tú consideres que la mejor manera de liderar la economía mundial a partir de las nuevas tecnologías, por ejemplo, vinculadas a la inteligencia artificial, sea regulándola, es que no te has enterado de nada. O es que no quieres liderarlo. Y que creas que liderar el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es el motor clave del futuro inmediato, es decir, el mundo se va a diferenciar entre los que se apunten a eso y los que no. Pues que tú creas en Europa que la mejor manera de liderar todo eso no es invirtiendo en fábricas, en hardware, en todo lo que es la fabricación de microchips o de todo ese modelo de gestión de datos, o crear grandes centrales para gestionar esos datos, grandes gigafactorías de datos, que en lugar de eso lo mejor es hacer un análisis ético de la inteligencia artificial. Joder, claro que la inteligencia artificial genera problemas, como los ha generado todo el mundo. Yo recuerdo que Google estuvo prohibido en las escuelas. Las calculadoras estuvieron prohibidas en las escuelas. Es normal que un día u otro la inteligencia artificial tenga algún tipo de límite, pero ¿tenemos seguro que lo que estamos limitando? Mira, Estados Unidos innova, crea. Los chinos hasta hace poco solo copiaban, ahora ya innovan, crean, y nosotros regulamos. Nuestro plan es ese. Entonces, ¿la oportunidad existe? Sí, somos europeos, tenemos una capacidad de desarrollo y de innovación
más que demostrable. Las patentes que se producen en Europa superan en algunos años a las que están en Estados Unidos o las patentes que se plantean en China. El problema es que no se desarrollan, no se convierten en empresas. ¿Y por qué no se convierten en empresas? Solamente el 20% de lo que se patenta acaba en alguna empresa, mientras que en Estados Unidos es un 37%, en China es aún superior. Es decir, ¿por qué? Porque es un camino de piedras, porque es un camino complejísimo en Europa. Hablabas de la inteligencia artificial, imagino que también estarás en el punto de que estamos, al menos yo tengo la sensación de que estamos en una nueva revolución industrial. Imagino, ¿Europa se la estaría perdiendo entonces o cómo es? Europa se la está perdiendo así de inicio, ¿vale? Obviamente en Europa se están desarrollando cosas espectaculares, se están haciendo cosas, pero no como en otros lugares. Y el problema no está en si haces o no haces, el problema está en si cuando haces vas a tener el escenario listo para que lo tuyo tenga cierto éxito, se le permita. No es normal que se venda a Europa como un lugar de oportunidad desde el punto de vista de innovación tecnológica y que las fases iniciales para poner eso en marcha sean el triple que en cualquier otra parte del mundo. O sea, eso no es ponerlo fácil. Lo podemos ver con los fondos Next Generation. ¿Por qué en Europa se malgasta siempre esa cantidad de dinero? ¿Y por qué Europa lo único que hace es solicitar deuda, deuda y deuda en lugar de buscar la productividad? Porque se ha insertado un modelo burocrático, tecnócrata, que lo único que logra es que aquellos que arriesgan su capital y su patrimonio, los que abren la persiana a las 6 de la mañana cada día, no se puedan ver relacionados con toda esa gente. O sea, es que no hay un circuito real. Esa es mi reflexión. Pero bueno, en todo respecto caso... Respecto a la inteligencia artificial, claro, eres una persona que lleva muchos años viendo el desarrollo de la tecnología y bueno, viendo hacia dónde iba. Claro, a los que nos ha pillado un poco de nuevos, de sopetón, en 3 años hemos pasado de no usarla para absolutamente nada a no poder vivir sin ella. ¿Hacia dónde vamos? O sea, es que no sé si yo no alcanzo un horizonte, no lo veo, no sé si lo ves tú. El grado de innovación exponencial que estamos viviendo es superior a todo lo que hemos vivido desde que estamos sobre la faz de la Tierra, ¿no? Claro, eso no es fácil de comprender, ni incluso de limitar, es decir, cuándo empieza una cosa, cuándo empieza otra, cuando la velocidad es tal. Y yo recuerdo que pues eso, hace una década, ¿no? Ya pues dabas por ahí explicaciones, conferencias o lo que fuera y hablabas de la inteligencia artificial y hablabas de que un día pues tendríamos que entendernos con esas tecnologías. Pero te mirarían como sí, hombre. Me miraban, no, y a otros no, porque había más gente que lo explicábamos y nos miraban de una manera como diciendo... Eso es una cosa de máquinas muy sofisticadas o de empresas muy sofisticadas o de la NASA. Y lo que nos encontramos ahora es de repente que se ha naturalizado, se ha democratizado el uso de la inteligencia artificial. Y aquí viene el primer problema, que es que estamos llamando inteligencia artificial algo que seguramente no es. No es inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos ahora es inteligencia artificial generativa, que es a partir de una ingente cantidad de datos y de una manera de gestionarlos con redes neuronales, funcionamientos expertos. Con todo eso obtenemos resultados que nos aparenta que piensan, ¿no? Y de repente a veces nos encontramos algún experto que nos dice que es que está tomando decisiones por su cuenta o cosas por el estilo, ¿no? Que ChatGPT está tomando decisiones o incluso teme de ser desconectado. Claro, si tú le preguntas a ChatGPT, ¿temes ser desconectado? Te dirá, sí, por Dios, no lo hagas. Claro, porque obtiene datos que al final le generan una respuesta de este sentido. No te va a decir desconéctame, no lo va a decir. Y entonces hay alguien que cree que eso es cercano al pensamiento, ¿no? No piensa. ChatGPT ni ninguna de las herramientas que hoy tenemos disponibles no piensan, aunque lo parezca, no saben que existen, no tienen alma, no existen como ser orgánico. Hay dos cosas aquí. Por un lado, los que se dedican a esto desde el punto de vista científico y los que se dedican desde el punto de vista tecnólogo. Los tecnólogos dicen que es cuestión de años, que lleguemos a la inteligencia artificial general, es decir, que piense de cualquier cosa perfectamente, que no necesite la intervención prácticamente humana en nada, que tome decisiones como un agente constante. Y luego los científicos que dicen que eso no tienen ni idea, ni la más remota idea de cómo se puede hacer. O sea, eso no es factible de momento y eso no hay fórmula científica que nos demuestre que eso puede ser así.
En cualquiera de los dos casos estamos ante, repito, de momento, una herramienta, la más potente que hemos tenido hasta la fecha, con una capacidad de resolución de problemas como nunca antes, que nos va a facilitar la vida como nunca antes, pero es solo una herramienta que va a diseñar un nuevo contrato social. Ese que llamamos empleo lo va a crear de una manera nueva. Curioso esto. Te quería... Si quieres te explico ese nuevo contrato social. Venga, dale. Dale, es que me he quedado, me he quedado ahí en el contrato social. Me iba a ir a la otra parte, digo, pero venga, dale. El contrato social al que vamos y le llamaremos empleo, va a ser un nuevo empleo. Habrá un día en que las máquinas lo harán todo lo que nosotros hacemos ahora, pero es que nosotros tendremos que hacer otras cosas que ahora no hacemos. Si nosotros consideramos, por muy sofisticada que sea esa tecnología, solamente herramientas, en la dimensión que tenga que estar, descubriremos que la mejor tarea que nos queda pendiente por hacer es saber cosas de esa máquina, es saber preguntar a esa máquina. De hecho, cuando nosotros hacemos pruebas, ¿no?, de hasta dónde es capaz de responder bien un software inteligente, descubrimos que quien hace mejores las preguntas pues obtiene mejores respuestas. De ahí viene el hacer bien un prompt, ¿no?, hacer una buena propuesta de una consulta, digamos, adecuada. Quien mejor lo haga, mejor respuesta obtiene. Pues bien, si eso es así, si eso va a ir sucediendo cada vez con mayor intensidad, a mí a veces me da la sensación de que nosotros vamos a ir a nuestras oficinas, los que vayan a oficinas, cuando vayamos ahí no iremos a hacer cosas, iremos a preguntarle a esa máquina cómo hacer una cosa o a preguntarle algo para aprender sobre ella misma. Y seguramente la que acabará ejecutando será esa máquina, pero ejecutará en base a nuestras convicciones, nuestro conocimiento y nuestras órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto acabo. Quiere decir que seguramente en cuestión de 10 años, 8, 9, 10 años, la revolución laboral que vamos a vivir es brutal y no sé si estamos todos los países preparando esa situación o quienes nos gobiernan están preparando esa situación, o están pensando en eso, ahora mismo seguro que no, pero deberían de pensar, porque vamos a volver a la escuela. Esa oficina será una escuela. Nosotros volveremos a ir a un lugar a aprender cosas, a aprender cómo preguntarle a las máquinas cómo son, qué hacen y cómo hacerlo mejor. Y si el mundo se convierte en un lugar de aprendizaje constante, que a mí me encanta esa idea, el aprendizaje constante, perpetuo, expansivo, si eso es así, nos vamos a encontrar en una sociedad que las máquinas lo hagan todo y nosotros haremos cosas nuevas. Y sería genial, y no es una mala noticia, es la mejor probablemente, que el ser humano vuelva a ser un ser humano de verdad. Por un lado te escucho y digo, me apetece ese mundo, y por otro lado me apetece irme a mi pueblo con las gallinas y no querer saber nada del mundo. Eso es otra, o sea, lo que no podemos hacer es generalizar, el mundo no será todo así. Porque igual que ahora no es todo el mundo tiene tecnologías disponibles, o sea, no, lo que pasa es que iremos tendiendo cada vez a que un mayor porcentaje de cosas que hacemos no las hagamos nosotros, ¿no? Pero evidentemente se mantendrá el medio rural, se mantendrá el turismo con tratamiento personalizado, obviamente las entidades financieras, todo funcionará con cosas muy parecidas. Lo que pasa es que el trabajo del futuro no te lo va a quitar un robot, ni te lo va a quitar un software inteligente. De hecho, no te lo va a quitar ni una persona que se lleve mejor que tú con esa máquina, sino que lo que va a pasar es que te van a modificar el empleo. Es que no vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otras cosas. Esto no va de que vamos a trabajar menos o vamos a trabajar de otro modo. No, es que vamos a hacer cosas que no hacemos ahora. Pues ahora, dicho esto, te quiero preguntar por una de las partes, porque hacemos podcast y hemos venido aquí, que es el tema inversiones. Tenemos la parte, hemos comentado un poco geopolítica. Hemos hablado de la evolución de la inteligencia artificial. Luego podríamos hablar del tema de la deuda, que también es otro, porque tengo aquí una cita tuya textual de hace unos años, que era: la patada hacia adelante continúa, el mundo se debe a sí mismo demasiado dinero. Sí, 3 veces y medio. 2 años después, la patada hacia adelante sigue, se ha reducido un poco. Entonces, esta es otra de las patas. No, la deuda no se ha reducido.
en términos brutos no. En términos de ratio, en algunos lugares sí, pero claro, está falseado. O sea, el ratio deuda se basa en el crecimiento. Si el crecimiento parte de la inflación, pues el ratio de deuda cae. Entonces, claro, eso es trampa, porque cuando tú hablas de que tienes menos deuda pública, estamos hablando de deuda pública fundamentalmente, tienes menos deuda pública, es por la inflación, porque es un ratio. En términos brutos tienes mucha más que antes, que hace 4 o 5 años. En términos de ratio tienes menos precisamente porque ha subido por inflación la producción. Pero claro, eso quiere decir que hay alguien que está pagando esa inflación. Y quien está pagando esa inflación somos todos nosotros. Lo que ha pasado ahora, la patada hacia adelante, que continúa, la patada hacia adelante es la mayor transferencia de riqueza que jamás ha vivido este planeta. Está trasladando toda la riqueza de la ciudadanía a los estados. Y lo está haciendo a partir de esa deuda. Y lo está haciendo a partir de esa inflación. Es un drama enorme, porque además se hace muy despacio. Y al hacerse tan despacio, se amortiguan los efectos. Y la gente no se da cuenta de que cada vez es más pobre. Y no se da cuenta porque además el mundo es capaz de adaptarse a un hecho nuevo, distinto, que es que nos está haciendo usuarios de todo y dueños de muy pocas cosas. Entonces tú puedes emitir toda la deuda que quieras, porque además ya sabes que cada cierto tiempo hay algún suceso que estimula la inflación. Por ejemplo, yo tengo la teoría, bueno, teoría no, se puede demostrar, de hecho estuve investigando en ello, que cada vez que hay una enorme bolsa de deuda en cualquier ámbito, sobre todo global, siempre hay un conflicto militar. Eso pasó con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con Vietnam, con la Guerra del Golfo, con la de Ucrania, con el aviso que ha habido en Hormuz. La única diferencia es que ahora prácticamente no es necesario poner en marcha la guerra. Solamente hay que avisar de que va a haber guerra o amenazar de que vas a tirar 2 misiles de más. Es decir, no hace falta llegar a ese conflicto. Tú creas la inflación temporal. Si la necesitas más tiempo, pues complicas más la cosa. Independientemente de todo eso, hay muchos conflictos que acaban sumando en ese sentido. Y si tú generas inflación, tú lo sabes bien, lo que pasa es lo siguiente. La inflación vuelve a reducir el ratio de deuda, pero lo hace a costa de los ciudadanos, que son los que tienen que pagar ese alto precio. Pierden el poder adquisitivo sin darse cuenta, porque resulta que empiezan a tener menos cosas, pero pueden usar más cosas. Ese mundo del servicio, ese mundo de la no propiedad, ese mundo low cost, yo le llamo a la sociedad actual, a veces, y en este país pasa de forma especial, hay una microburguesía low cost. Es decir, cuando mis padres prosperaban en el ahorro, en una pequeña inversión, en el esfuerzo constante, ¿verdad? Los pisos valían menos ya, pero proporcionalmente podías vivir en algún lugar trabajando mucho, o sea, ya, pero es que era más barato. Sí, pero es que ellos daban una entrada de 3 narices y los tipos de interés estaban al 12 y al 14 y cosas por el estilo. Es decir, seguro que encontraríamos similitudes para equilibrar el coste de ir a la vivienda ahora y la que se podía ir cuando mis padres. La diferencia estaba en qué se hacía con esa aportación dineraria. El valor de la propiedad, del capital, de la inversión, del esfuerzo incluso, el no querer tener nada que se compartía de serie con todo el mundo, sino que había que construir algo. Los hospitales no salen solos, o sea, las cosas no salen, tienes que construir las cosas y eso se precisan de capital. Y por eso, hoy en día, la sensación de que muchas cosas se están haciendo solo por el valor servicio y no por el valor producto, me preocupa. Seguramente tiene mucho que ver con eso que te decía. Si nosotros conseguimos domesticar al rebaño, que es como funciona esto, si domesticamos al rebaño, ese rebaño es el que se siente satisfecho con muy poco, porque cree que tiene mucho, pero en realidad no tiene tanto. Cada mañana nos levantamos por la mañana y hacemos lo siguiente. Ponemos la radio algunos,
espero que a las 8:19 todos los días, ponen la radio algunos, desayunamos, bla, 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 no sé qué, sales de casa, te vas a trabajar, todas tus gestiones diarias y algunas cosas fallan. Un día falla un tren, otro día falla la luz, otro día falla no sé qué. O sea, van fallando cosas, se van acumulando fallos. Tienes que ir a la seguridad social y la cola es inmensa, no te dan hora en no sé dónde. Una serie de servicios que estaban asumidos de que están ahí y que tienen que funcionar. Bien. Un día necesitas dinero para hacer según qué cosas y no tienes acceso a esas cosas porque no tienes ese dinero o no tienes facilidad para obtener ese dinero. Resulta que aquello que tú podías comprar hace 4 años, tu poder adquisitivo, que no has notado, que lo has perdido, ya no puedes, que cuando haces la compra no alcanza como antes, toda la acumulación de todo eso, y que encima el trabajo que tienes es un trabajo que no hay manera que mejore el salario porque no es productivo, porque me dedico a lo que me dedico. Bueno, finalmente hay una mañana que te despiertas, 4, 5, 6 años después, y te das cuenta que vives en un país pobre. Dices, ¿quién ha hecho pobre este país? Este país lo ha hecho pobre el gasto público desmedido, endeudado, la inflación, que en ocasiones es sobrevenida y a veces es simplemente porque interesa, y sobre todo porque tú no te has adecuado a ese poder adquisitivo. Con lo cual, mi consejo siempre es rechazar eso. Rechazar eso. ¿Cómo lo rechazamos entonces? Se rechaza pensando en qué puedo hacer yo de más. Ahí quería llegar yo. Porque hay un problema, y es que normalmente solo, y eso es un problema enquistado, hay una generación que no ha podido ejercer lo que se supone que tienes que hacer entre una edad determinada, que es empezar a progresar, empezar a invertir en tu futuro, empezar a crecer, esa familia, esa primera propiedad, si puedes tenerla y tal. Eso no ha sucedido. Su empleo sigue siendo mal remunerado, no crece, no incrementa su valor. Evidentemente que hay una gran excepción a todo esto, pero hay muchos que no. Esta gente no tiene propiedad, no va a tener una buena jubilación, tiene una fase muy complicada. Dices, ¿qué pueden hacer? O sea, la única opción que tienes, y realmente hay muchos que no la ven, no quieren asumirlo, es que no puedes comprometerte contigo mismo si estás satisfecho con eso. Tú no puedes estar de acuerdo con eso. Y la única opción que te queda es fundamentalmente hacer más, hacer otras cosas. O sea, yo hablo con mucha gente que me dice, no, es que cómo puedo, no sé cómo, me tienen que pagar más. Haz más. Hay una comodidad latente en muchos ámbitos. Y probablemente también la situación actual responde no solo a una mala gestión, sino también a que nos hemos olvidado de una revolución íntima que tenemos que hacer nosotros y que mucha gente no ha hecho. Sí, cada vez somos... cada vez que cuando nace ya empiezas a ser más pobre, que esto también recuerdo que lo dijiste hace un par de años, con el tema geopolítico, inflación, de aquella manera, la deuda creciendo. Claro, yo lo que he dicho, a mí me dan ganas de coger y esconderme, pero creo que no es la solución. La solución es lo que has dicho tú, hacer un poco más. Una es trabajar más o trabajar mejor, y otra es también... Formarse ¿no? Y la otra es invertir, Marc, imagino también, ¿no? Invertir y formarse. O sea, dos cosas. O sea, este es el país con menor, o uno de los que tiene menor capacidad de conocimiento, o menor, por los rankings y estos estudios que hay sobre educación financiera, que la tenemos peor. O sea, hay mucha gente en España, que no sabe qué es el interés compuesto, no sabe no sabe diferenciar claramente su propia nómina, qué es el neto, qué es el bruto, dónde está la cotización social. O sea, hay cosas así. Entonces, el primer ejercicio que tiene que hacer una persona es tener esa educación financiera mínima. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que haber un valor de formación, no solamente financiero, sino de todo aquello que tú consideres que puede darte valor para poder progresar en la vida. Está muy bien estudiar muchas cosas, pero luego no esperes que si el mercado no quiere eso, pues está muy bien. O sea, a mí me encanta la filosofía, ¿eh? Y leo la leche de libros de filosofía, pero no he podido ejercer de filósofo. O sí, no sé. También podría ser una cosa a analizar. Pero no
Es que yo oigo mucho, ¿no? No, es que yo he estudiado no sé qué y ahora nadie me quiere contratar. Es que a lo mejor el mercado no quería eso, ¿no? Entonces, fórmate en lo que quieras, aprende lo que quieras, pero también ten en cuenta que en la vida hay que ganársela. Y hay que ganársela en aquellos lugares donde vas a ser productivo o donde el mercado quiere que estés, ¿no? Y eso tiene que combinarse con tus anhelos y tus formas de entender la vida y de lo que quieras. Y lo otro es cómo invertir eso. Claro, vivimos en un mundo en el que lo de la inversión no lo tiene todo el mundo claro. Y luego lloramos. Y luego lloraremos. Pero es que la inversión empieza de muy pronto. Tiene que empezar muy pronto. Había un análisis sobre Warren Buffett, ¿no? Que decía que la parte más importante de sus 89.000 millones de dólares los había ganado a partir de los 61 años, ¿no? Y hacían el análisis, incluso a él le preguntaban, ¿usted en qué cosas ha invertido siempre y cómo ha sido tan hábil? Y dice, no, yo no he sido tan hábil. O sea, yo es que a los 13 años empecé a ahorrar. Y empecé a ahorrar siempre lo mismo y mejorándolo en medida que yo ponía y fui esperando que llegase el efecto del interés compuesto, ¿no? Que decía Einstein que era una maravilla. Bueno, pues cuanto más largo sea ese interés compuesto, cuanto más largo sea la capacidad que tengas de ahorrar y eso, reinvertirlo en sí mismo, pues más efectos tiene y sobre todo al final más exponencial es. Quien se dé cuenta a los 54 o 55, pues le queda poco recorrido, ¿no? Quien se dé cuenta a los 25, yo me esfuerzo con mis hijos a decirles, empezamos ya, porque me lo vais a agradecer dentro de 40 años. Entonces, eso es para educarlos en la inversión, es decir, educarlos a la gente, y da igual la edad, cada uno tendrá su margen y su segmento para hacerlo. El hecho de que la inversión parte del ahorro. No se puede invertir lo que no has ahorrado. Creo que la inversión es fundamental y a veces no está en el portfolio de la vida de las personas, ¿no? La gente considera que puede trabajar, ahorrar un poquito, gasta, no sé qué, pero el patrón inversión no aparece tanto. Y esto está claro que esta vida es ahorrar, es invertir, es generar capital y trabajar mucho. No te voy a hacer la típica pregunta que hacen en otros programas, de menos éxito, por cierto, de cuánto dinero tienes. Te voy a hacer la de ¿en qué invertiría Marc Vidal dinero si le cayera ahora del cielo o si lo tiene? Que por supuesto que lo tienes. Si quieres me lo puedes contar en lo que inviertes y si no, ¿en qué invertirías un dinero que te llegara ahora? Evidentemente, aquí cada uno es un mundo, sin ser recomendación de inversión, esto ya lo decimos siempre, pero bueno, ¿cómo lo harías tú? ¿En qué lo meterías? Yo es que eso de que cada uno es distinto, para mí es sagrado. Cada uno vive en un momento de su vida determinado. Para mí lo que era una buena inversión hace 20 años no lo es ahora, no lo será dentro de 10. En el qué invertir no me cuesta, ¿vale? En el cómo invertir sí. Cómo invertir es la mayor parte posible de tus ahorros, que puedas invertirlos en cosas que estén relativamente seguras y luego una pequeña parte de esos ahorros invertirlo en cosas que sean menos seguras, ¿no? Y que tengan una mayor capacidad de aportación. Pero sobre todo en aquello en lo que tú, en la medida de lo posible, también entiendas, ¿no? Que puedas entender lo que estás invirtiendo, que no te guíes solo por... Y si no vas a poder entenderlo, por lo menos que quien va a invertir por ti, o si es una entidad financiera, si es a través de algún tipo de asesoría o de algún gestor patrimonial, que todo eso lo puedas entender, porque luego hay malos entendidos, ¿no? Pero sobre todo luego hay sorpresas que pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. Yo creo que el que diga que se puede invertir en esto, hacerlo y tal, es que no es un buen consejo. O sea, no estaría bien, porque creo que cada persona una misma persona tiene diferentes modos vitales en los que su interés por lo que quiere obtener va a ser distinto. Por ejemplo, yo no soy el mismo de cuando tenía 30 años, en que para mí invertir era para una cosa determinada, era para obtener unos hechos determinados. El Marc Vidal de ahora no tiene nada que ver con aquel tío. Y ahora invertir es para otra cosa. Pero cuando tenía 20 años y hice mi primera pequeña inversión, te aseguro, bueno, era para montar un mini negocio, pues era para eso. Ahora no sería. Entonces, cada momento vital precisa de un modelo de inversión distinto. Entonces, es muy complicado. Te voy a reformular la pregunta.
¿Cuál sería para Marc Vidal el sector del futuro, de aquí a 10 años, por ejemplo, que pudiera hacerlo bien? Yo creo... No sé, no sé diferenciarlo por sectores, sé diferenciarlo por conceptos. Todo aquello que vamos a necesitar. Vamos a necesitar agua, vamos a necesitar energía, vamos a necesitar activos que respondan a la problemática que va a tener este mundo en los próximos 10 años. Porque lo fácil es decir, en tecnología, en inteligencia artificial. ¿No lo ves? Sí, ¿no? Sí, no. O sea, veo que la inteligencia artificial obviamente va a ser de hecho, ya te decía al principio, ¿no? El mundo se va a diferenciar entre los que desarrollen y estén a la vanguardia de la inteligencia artificial y los que no. El mundo se está diferenciando en esos dos polos, con lo cual, si ese es el ámbito de futuro, el escenario más importante, pues probablemente invertir en ello no estará de más. Pero, ¿y si estamos subidos en un hype? ¿Y si estamos subidos en una especie de ola que está excediendo? Porque al final lo que estamos viendo de momento es inteligencia artificial generativa, que es capaz de hacer cosas cada vez más rápidas, con más datos, con lo cual al tener más datos lo hace mejor, hace entregas mucho más sofisticadas, textos, pero no hay saltos cuánticos ahí, ¿no? Y entonces, yo no sé hasta qué punto eso va a ser una gran inversión. Seguro que va bien, pero no sería el único sitio. Y entonces sería fácil decir, inviertan en inteligencia artificial, en empresas que tengan que ver con todo eso. Yo preferiría invertir, y esa es mi historia, ya te digo, en conceptos, ¿no? Energía, en las energías obviamente que cada vez tengan más repercusión por el momento vital que vive el planeta. Agua, lo del agua lo tengo claro. O sea, todo aquello que tenga que ver con el agua lo tengo claro. Porque que haya llovido mucho no garantiza de que el mundo va a precisar agua. Esa es la sensación que tengo, ¿eh? Y es más, la tengo, aunque a veces creo que nos toman el pelo con lo del agua. Entonces creo, si nos toman el pelo con lo del agua, igualmente es una buena inversión. Vale. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A pocas palabras, lo dejamos ahí. inversión inteligente. No sé, te quería preguntar ya... ¿En qué me he equivocado? ¿Siempre hacéis... O sea, ¿sí? Por supuesto. Vale, porque ahí, es claro, el que está recomendando inversiones todo el día nunca explica o dicen pocas veces en qué mala inversión han tenido. Es que, ¿no? por eso nos gusta hacerla, por eso la hacemos cada programa, la de qué error has tenido al invertir. Lo decía en broma, tío. No, es en serio. ¿Qué error has tenido al invertir del cual hayas podido aprender más? Primero te digo alguna decir buena, uno, ¿no? Muchos, ninguno, lo que tú quieras. No, o sea, el que se ha pasado toda la vida haciendo eso se ha equivocado un montón de veces, pero te voy a explicar la peor inversión que he hecho que se convirtió en la mejor. Esto es muy bueno. Yo compré Bitcoin a $8. Pero un montón de Bitcoins. ¿Esto cuándo? Compré un montón. Me vino un tipo y me dice, ¿tú has visto esto de las monedas digitales y tal? Digo, no sé de qué me hablas. Bitcoin. Esto funcionó en inglés la conversación porque me pasó en Irlanda. Y claro, me sonó bien, ¿no? Coin, moneda, bit, eso está chulo. Y digo, ¿y eso qué es? Y dice, no, me lo explicó un poco por encima. No, es un tío, un japonés que ha hecho una cosa y que está circulando y que hay varios papers y tal. Y pensé, está chulo, ¿no? Y compré, pero... Estamos hablando de 2010. Que me habría arreglado la vida. 2010 y algo, más o menos. Sí, era 2008, lo crean, sí, sobre el 2010. Por ahí andaría. Y tenía eso y yo no hice caso. De hecho, yo creo que perdí unos cuantos, seguro, ¿eh? Bueno... Y se quedó ahí. Y de repente empiezan a hablar más de ello y de repente vale, creo que eran 200, 300 euros o $300. Y digo, hostia, si yo tengo de esto, ¿sabes? Me lo voy a vender. Me los vendí. Me los vendí todos. O sea, creo que dejé uno o dos, pero me lo vendí porque crearon un exchange y ya se podía acceder y valían, hostia, 300. Y digo, he ganado la pasta. O sea, con todo esto he ganado una pasta, había multiplicado por un montón. 300, 500, digo, un momento. 500, 200, 600,
hostia, vuelvo a comprar, me volví a meter. Digo, esto tiene buena pinta. Pero compraba de todo, ya las que iban saliendo paralelas también las compraba. Y digo, 2.000, pues yo vendo, esto va a pegar un bluff, pero ya. No, sigue siguiendo. Y otra vez vuelvo a comprar. O sea, entro y he salido no sé cuántas veces. Al final entré ya hace ya años y ya no he hecho nada más, ¿no? Y ahí está. Pero se convirtió en la peor inversión de mi vida porque podría haber dejado todo ahí quietecico, bien puesto, y ahora habría comprado esto. O sea, que el peor error es salirse antes de lo que uno... Para mí es un error no haber entendido qué suponía, ¿no? No es una guerra contra la banca, no es un activo con el que vas a poder comprar y vender cosas. Es un gesto de libertad y como tal ya no es un modelo de inversión solo. Entonces yo dejé de pensar en Bitcoin, por ejemplo, y en las criptos y en todo esto, pero sobre todo Bitcoin, las otras me lo fui quitando todo. Dejé de pensar en ello como una inversión. Bueno, y antes de irnos, que ya he visto que estamos más o menos en tiempo, me gustaría pues pedirte un consejo a los oyentes, a la audiencia, un consejo a nivel de inversiones para irnos de vacaciones y cerrar la temporada, poner el broche. ¿Qué le dirías a la gente pues, que ahora mismo tiene un dinero y no sabe o muy bien qué hacer con él o se le está planteando según qué cosas con este escenario que hemos planteado al inicio? Mira, el escenario en el que estamos es complejo, ¿eh? O sea, el mundo no está en un momento un momento diáfano, ¿no? Pero yo creo que en los momentos en los que las cosas no están tan claras aparecen oportunidades, precisamente, ¿no? Había estaba antes mirando ahí que teníais unos mapas y tal, bueno, de Galicia, ¿no? Pero me recordaba por la forma en la que estaba representado al planisferio Salviati, que es el primer mapa que se hizo, que hizo alguien, ¿no? Se lo pidió Carlos V, en el que le pidieron los planisferios, los mapamundis, ¿no? Antes de 1525, todos tenían que detrás de América, cuando la empezaron a descubrir, o después de no sé dónde había dragones, los mapas siempre tenían un poco de Europa, un poquito de África, mal puesta América, y todo lo que se veía para allá eran dragones, acantilados, tormentas, monstruos, ¿sabes? Entonces, Carlos V, creo que era, le pide a Salviati que haga un planisferio en el que todo aquello que era desconocido aparecieran palmeras, playas, fruta, gente, todo en plan bonito, ¿no? Dios lo representa y ese se llama el planisferio Salviati y es el primer mapa que hace que la gente empiece a querer ir a esos lugares. En lugar de temer ir a unos lugares, empezar a tener una voluntad por ir a esos lugares, ¿no? Y yo creo que estamos ahí. El verano y lo que queda de año es puedes tomarlo como el planisferio Salviati o no. Y para mí, que la vida, cuando alguien me dice usted es un pesimista, usted cree en las catástrofes, usted siempre ha dicho que las cosas... Yo no siempre he dicho que las cosas van mal. Usted solo recuerda cuando yo he dicho que las cosas van mal. Pero si no somos capaces de comprender lo que va mal, es imposible que podamos construir algo que vaya bien. Y si la oportunidad está ahí, es porque antes tenemos una capacidad de análisis de lo que está mal. Por lo tanto, tenemos que coger el mapa ese de los monstruos y tenemos que ser capaces de redibujarlo para que sea el planisferio Salviati. Si lo hacemos, encontraremos oportunidades de inversión. Las oportunidades de inversión muchas veces son tu propio negocio. No solamente es comprar un activo, también es montar algo, es poner un primer grano para que empiecen a funcionar las cosas. Yo creo en la productividad, creo en el capital que parte de la productividad. Y un país que deja de ser productivo, España tiene estancado desde 2007 su productividad, es que tiene que haber una revolución de la gente, no solamente de los modelos económicos. La gente tiene que procurar ese cambio. Entonces, este verano es el verano de estudiar aquello que no sabes, de formarte en aquello que sea necesario y de pensar en qué voy a montar o cómo voy a afrontar la última parte del año con el planisferio Salviati. Mar Vidal, ha sido un enorme placer haberte tenido por aquí. Es un gusto mío. Cerrando la temporada, la sexta temporada de Finet Talks, en este segundo especial que hacemos con inversión inteligente de la mano de Abanca Inversiones. Un placer. Igualmente.
placer. Y nada, vosotros, si os ha gustado, ya sabéis, nos vemos a partir de, ya sabéis, septiembre más o menos, estaremos de vuelta en Inversión Inteligente con una nueva entrega seguramente igual de interesante como la que hemos tenido con Marc Vidal. Un saludo y nos vemos hasta septiembre. ¡Bravo!